Gracias una vez más por estar con nosotros en este tiempo. Sabemos que el Señor ha estado bendiciendo tu vida, y si aún no has compartido con otras personas el link, compártelo a través de las redes que están en pantalla. Puedes compartirlo y esperamos que el Señor pueda traer un tiempo de mucha bendición. La vida de un creyente, la vida de nosotros no está normada por las circunstancias naturales. Nuestra vida, cuando nosotros estamos en un tiempo como hoy, necesitamos ver que nuestra vida está bajo la mano poderosa de Dios, que quiere hacer cosas maravillosas entre nosotros. Así que gracias por conectarte, y vamos a comenzar, vamos a entrar en meditar en su palabra. La semana pasada estuvimos hablando acerca de esa poderosa promesa que Jesús hizo a sus discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo como el otro consolador, el que se para al lado de nosotros, al lado de nuestra vida, para consolarnos, para ayudarnos, para esforzarnos cuando las cosas pareciera que no están funcionando. Entonces hablábamos un poco de cómo Jesús en Juan capítulo 14, dice la escritura en el versículo 15: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Cuando nosotros meditamos en esta palabra, yo creo que algo que tiene que encenderse en nuestro corazón tiene que ver con lo que Jesús está haciendo. Tiene que ver con lo que Jesús está preparando en nuestras vidas. Lo que Jesús estaba haciendo era preparar el corazón de sus discípulos para lo que estaba por acontecer. Jesús ya estaba en los últimos momentos de su ministerio en la tierra, estaba a punto de llegar a lo que nosotros conocemos como la pasión de Cristo. Se había levantado ya todo un ataque contra Jesús, una sentencia de muerte. Los religiosos habían preparado matar a Jesús, pero en medio de todo eso, Jesús viene y le dice a sus discípulos: estas circunstancias, las circunstancias que pudieras estar viviendo hoy, las circunstancias que van a acontecer, son circunstancias que posiblemente las leemos desde un ámbito de dificultad, desde un ámbito de aflicción, pero en medio de eso yo voy a rogar al Padre para que les envíe al otro consolador. Y algo que es poderoso ahí, pastores, es que Jesús dice: para que no estén huérfanos. Esa palabra huérfanos quiere decir para que no estén abandonados, para que no se sientan desprovistos, para que no sientan que están solos, porque el Espíritu Santo estará con ustedes. Y es impresionante poder ver la necesidad que todos tenemos de poder avanzar en lo que el Señor nos viene asignando día con día. Y cuando leemos el libro de Juan, en los capítulos del 11 al 16, nosotros podemos ver cómo han sido instruidos los apóstoles, cómo han sido capacitados y entrenados por la misma persona de Jesucristo. Y Jesucristo está enseñándole que vienen tiempos diferentes, tiempos difíciles, pero es donde cada uno va a asumir un rol, una tarea para la cual ha venido siendo preparado. Y era tan necesario que pudieran entender la necesidad de entregarse, de rendirse, de ver al Espíritu Santo como esa persona que les iba a ayudar a darle continuidad a lo que Jesucristo había establecido en sus corazones. Todos los dones, los talentos, todas las capacidades, la enseñanza, la impartición de Jesucristo sobre la vida de ellos. Iba a venir un momento donde ellos iban a tener que funcionar, donde iban a tener que asumir. Y era el Espíritu Santo, esa persona que nos ama, que nos anhela, pero que también nos da la capacidad y el poder para poder desarrollar todo lo que previamente se había establecido. Hoy en este tiempo, hoy es un día tan especial
recordamos la venida, el Pentecostés, y estamos creyendo que van a suceder en nuestro interior así como ha sucedido con los apóstoles, porque tiene que ver con una revelación, tiene que ver con un tiempo donde nosotros nos abrimos, nos rendimos y nos entregamos a la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y algo grande que a mí imprimía algo muy poderoso en mi corazón es que en toda la preparación que hacía Jesucristo en el corazón de los apóstoles acerca de la venida del Espíritu Santo, que era una promesa que ya estaba dada, solo era tener la expectativa de que el Espíritu Santo vendría con ellos, hacia ellos con poder. Pero no solo era sembrar las expectativas del Espíritu Santo, sino que también del propósito del Espíritu Santo en la vida de ellos, a través de todo lo que iban a acontecer alrededor de lo que Él mismo le había enviado a hacer para la predicación del Evangelio, sino que también para nosotros hoy como creyentes tenemos una expectativa, un conocimiento acerca de la persona del Espíritu Santo, y una enseñanza como esta abre nuestro entendimiento de que Él viene no solo por venir, sino que viene con un propósito para cada uno de nosotros. En cualquier ambiente de nuestra vida hay un propósito de poder que viene con la persona y la presencia del Espíritu Santo. Ahora, miremos lo que está aconteciendo, porque Jesús viene trabajando con sus discípulos aproximadamente por 3 años y medio. Los viene entrenando, les viene enseñando, les viene mostrando toda la dinámica del reino a sus vidas. Pero cuando llega a este punto, llega el punto donde ellos llegan a un momento donde posiblemente sus corazones se podían turbar, donde posiblemente sus corazones se podían llenar de aflicción, porque estaba llegando el momento de la partida de Jesús. Pero ahí viene un elemento importante que es a donde vamos a entrar hoy, porque después de la enseñanza, después de toda la parte práctica que Jesús le mostró a sus discípulos, sanando enfermos, resucitando muertos, multiplicando los panes, creo que viene la tercera parte que se volvía determinante, que era la parte de la impartición, que era la parte donde el poder ahora se iba a derramar sobre ellos. Muchos de nosotros podemos a lo largo de nuestra fe cristiana recibir la enseñanza. La enseñanza es la plataforma, es el fundamento de nuestra fe. Muchos de nosotros podemos ver y leer las escrituras y ver todos los ejemplos. Jesús es el perfecto ejemplo para nuestra vida. Pero ahora venía una tercera parte, y era que lo que vieron ellos hacer a Jesús, ellos también los pudieran hacer. Es más, Jesús les dice a ellos: mayores cosas que esta harán ustedes en mi nombre. Entonces, cuando yo meditaba en esto, pastora, yo lo meditaba como cuando una persona decide estudiar, por ejemplo, medicina, convertirse en un doctor, pasa 5 o 10 años estudiando, recibe todo el conocimiento, recibe toda la información, tiene toda la parte práctica que él viene desarrollando a través de sus instructores, pero el médico necesita un tercer elemento: ahora hacerlo él, ahora manifestarlo él, no solo ver a alguien operando, sino poder operar él. Y eso era lo que iba a pasar cuando ya comenzamos a ver la promesa materializada, cuando comenzamos a entrar ya en el libro de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, cuando Jesús resucita y aparece a sus discípulos. Comenzamos a ver el momento donde Jesús iba a derramar ese poder. Jesús le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, esperen al Espíritu Santo, porque poder será derramado sobre vosotros. Entonces, cuando nosotros miramos este escenario, lo que nosotros podemos ver es que ahora venía el tiempo de la iglesia. Ahora venía el tiempo donde sus discípulos necesitaban no frenarse por las aflicciones, no frenarse por la persecución, no frenarse por el sentimiento de que Jesús se va. No, ahora venía el tiempo donde la iglesia necesitaba levantarse en el poder que iba a descender del cielo para poder ver las manifestaciones de Dios. Ahora, existen algunos eventos que han transcurrido de mucha importancia.
Ha transcurrido la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y la ascensión de Jesucristo. Son eventos trascendentales y yo no puedo imaginar cómo se sentían los apóstoles, porque son tres situaciones que están viviendo, que han venido correlativas y tienen que asimilar todo esto. Primero muere en la cruz Jesús, entrega su vida, tenía que pasar, pero también los vimos a ellos tristes porque fue una parte también donde era el eje, donde es el eje de nuestra fe. Cuando Él va a resucitar, resucita al tercer día, y entonces eso también levanta todavía mayor persecución por la iglesia, debido a que este evento fue certificado por 500 personas y se habló mucho, y eso generó mucho mover en todo el ámbito social. Y ahora viene la ascensión. Tenía que venir alguien especial que pudiera ungirnos, que pudiera penetrar en nuestra vida de tal forma que nos pudiera capacitar, entrenar y llevar a esa nueva dimensión que como iglesia de Cristo naciente iba a tener que asumir la responsabilidad de llevar un evangelio de poder, pero un evangelio que iba a ser perseguido, un evangelio que iba a ser atacado, un evangelio que no iba a ser sencillo de poder asimilar, ni para los mismos judíos, mucho menos para los gentiles. Entonces hay mucho sucediendo, pero es Dios, en medio de su inmensa sabiduría infinita, que tiene los diferentes tramos, las diferentes dispensaciones establecidas para que se lleve a cabo el propósito eterno. Y nosotros desde ese tiempo hasta el día de hoy estamos fluyendo en esa vida del Espíritu que lleva a la iglesia a poder alcanzar el propósito de Dios. Cada uno de nosotros podemos observar, y me gustaría leer Joel 2:29, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces aquí vemos nosotros que hay una promesa que estaba no solo para los discípulos de este derramamiento del Espíritu Santo, sino había una promesa para cada uno de nosotros. Y la razón era porque el Señor sabía que cada uno de nosotros vamos a tener una necesidad de alguien que nos instruya, de alguien que nos guíe, de alguien que nos redarguya, de alguien que nos aconseje. Y los discípulos estaban acostumbrados a la enseñanza de Jesús. Ellos estaban acostumbrados a alguien que los guiara, a alguien que los tuviera a su lado para aconsejarlos en los momentos de aflicción. Y todas estas enseñanzas que ellos habían percibido o habían recibido de parte de Jesús, esta persona de Jesús ya no iba a estar al lado de ellos visiblemente. Entonces, antes de que esa aflicción y esa angustia viniera a los seres humanos, el Señor nos estaba dando la hermosa promesa del Espíritu Santo. Esa persona, dice, ese otro consolador. En otras palabras, Jesús nos da al otro consolador porque Él intercede, dice, al Padre para que nos los envíe. Y no sé cuál sea tu aflicción, no sé cuál sea tu necesidad de instrucción, de consuelo, pero el Espíritu Santo, hoy en un día tan especial como este, que conmemoramos el Pentecostés, es la promesa para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, qué importante es que ellos ya habían recibido una comisión, pero necesitaban el empoderamiento. Y Jesucristo le había dicho: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos. En mi nombre echarán fuera demonios, harán señales, pondrán manos sobre los enfermos, estos sanarán. Pero el mismo Jesús que los empoderó fue el que le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes la promesa del Padre. Amén. Porque entonces van a recibir poder. Entre la comisión y el empoderamiento hubo una espera. Y yo puedo ver que ellos necesitaban ese empoderamiento para poder ir a hacer todo eso que Jesús les había mandado hacer. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Cada uno de nosotros hemos sido comisionados. Cada uno de nosotros tiene propósitos en Dios. Cada uno de nosotros, Dios tiene planes con tu familia, con tu vida, con tu persona, con tus generaciones. Pero tú y yo
y cada uno de nosotros necesitamos ese poder que viene por la presencia del Espíritu Santo, porque no podemos hacer absolutamente nada sin Él y sin el poder que viene por causa que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Y esto es no solamente para un ministerio, para un servicio, para hacer algo en el nombre de Jesús. Esto es también para la práctica, para llevar adelante nuestros hogares, para salir en medio de situaciones difíciles, para tener la sabiduría para enfrentar los problemas y las situaciones que hoy estamos viviendo. La presencia del Espíritu Santo es necesaria en nuestras vidas hoy en día. Ahora, Hechos capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. Dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces cuando nosotros llegamos a Hechos capítulo 1, cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos, comenzamos a ver ya el nacimiento de la iglesia, el surgimiento de la iglesia. Podemos ver que Jesús aparece desde el primer capítulo una vez que resucita, y dice la Escritura que hay básicamente 3 cosas que hace Jesús cuando Él reaparece a sus discípulos. Primero dice que Jesús comienza a darle pruebas indubitables, o sea, pruebas que no tenían la manera de ser contradecidas, pruebas que certificaban, que habilitaban el hecho de que Jesús había vencido la muerte y que había resucitado. Pero la segunda cosa que dice la Escritura es que Jesús comenzó a enseñarles, comenzó a expandir. Cuando nosotros miramos los evangelios, mucho del centro de la enseñanza de Jesús estaba conectada con la enseñanza del reino, cómo funcionaba el reino, cómo se iba a manifestar el reino de Dios dentro de ellos, en sus vidas, en sus casas, en sus familias. Entonces Jesús aparece nuevamente hablando y enseñando del reino y estableciendo de esperar en Jerusalén. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención ahí. De todo lo que Jesús está diciendo y haciendo en esos 40 días y 40 noches, yo creo que la mayor necesidad o el mayor anhelo para los discípulos debió haber sido: danos el poder. Danos el poder, queremos ver el poder, queremos ver esa promesa que hablaste desde Juan capítulo 14, queremos ver manifestado ese poder en nosotros. Yo creo que si hoy Jesús nos dijera lo que estaba hablando con sus discípulos en Hechos capítulo 1, yo creo que todos pudiéramos decir: lo más importante es recibir el poder. Pero es interesante ver que lo que los discípulos le pusieron atención tenía que ver con la pregunta que le hacen a Jesús: ¿restaurarás en este tiempo el reino de Dios? Porque para poder ver el poder de Dios, para poder ver la manifestación de Dios, nuestro enfoque no puede estar solamente en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros anhelamos, en la expectativa que nosotros tenemos. Ahora, Dios conoce los deseos de nuestro corazón y Él quiere darnos esos deseos. Dios es un Dios que nos ama y quiere traer lo mejor para tu vida. Pero si nosotros verdaderamente queremos ver la mano de Dios y ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida, necesitamos alinear nuestro corazón a lo que Dios quería hacer. Porque la habilitación del poder, la manifestación del poder tenía un propósito, tenía un objetivo. Y era lo que Dios quería hacer. Tenía que ver con el levantamiento de su iglesia, tenía que ver con el surgimiento de una iglesia que se iba a convertir en la luz del mundo, en la sal del mundo, que iba a ser la esperanza del mundo para un mundo en crisis. Pero cuando uno mira esto, creo que ahí hay una poderosa enseñanza, porque
¿Cuántos de nosotros en algún momento no podemos ver manifestado ese poder porque estamos más interesados en lo que nosotros anhelamos y queremos y no en lo que Dios quería hacer? Y es ahí donde los discípulos necesitaban hacer esa transición. Y algo que es también muy importante acá es esto: la perspectiva que tenían los discípulos tenía que ver con una restauración del reino físico, pero ellos necesitaban comenzar a visualizar un reino espiritual. Ahora, yo estaba pensando en el mismo versículo, pero estaba pensando en mí antes de conocer al Espíritu Santo. Y aunque el día que conocí a Jesucristo, Él vino a morar en mí, el Espíritu Santo, yo no hablaba con Él, no lo tomaba en cuenta, no entendía la importancia que Él tiene en mi vida para alcanzar los designios de Dios, porque es precisamente lo último que habla Jesús con los apóstoles. Le dice: no les compete a ustedes saber los tiempos ni las sazones. Ustedes van a recibir poder. O sea, en medio de la confusión de ellos, de la interpretación incompleta, diría yo, el Señor les dice: lo más importante ya viene. Joel lo anunció, en el capítulo 2 de Hechos va a suceder. Se está preparando todo, hay un lugar donde el Señor les señala, hay un tiempo estipulado, son 50 días. Pero yo estaba pensando en toda mi vida antes de conocer al Espíritu Santo y tomarlo en cuenta. Y puedo ver tantos desaciertos, tantas equivocaciones, tantas vueltas que no debía haber dado. Y cómo una vez que uno empieza a dejarse guiar por el Espíritu Santo, empezás a ver una vida diferente, donde hay frutos tangibles que empiezan a verse en tus hijos, tu esposa, tu familia, tu finanza, el ministerio, la comisión que Dios te haya dado, el ser médico, ser abogado. Pero sí hay una clara diferencia que hoy tangiblemente la podemos ver, y que cuando leemos la escritura, que es espíritu y es vida, y la traigo al testimonio, tiene que ver con el otro versículo que dice el Señor: me seréis testigo. Lo vas a vivir, lo vas a manifestar, lo vas a expresar, pero a otro le va a servir lo que tú estás viviendo y manifestando. Y en ese mismo pasaje yo veo algo más, porque los discípulos le preguntan que si va a restablecer el reino, y él le dice: eso no le toca a ustedes, pero recibiréis poder. Yo puedo ver algo más, y es que él les estaba diciendo: yo quiero usarlos, yo quiero empoderarlos, hay algo que se necesita hacer aquí en la tierra a través de ustedes. Y nosotros estamos en la continuación de ese empoderamiento que Jesús le dio a su iglesia. Casi 2000 años después, nosotros continuamos haciendo la obra que Jesús nos dejó haciendo, guiados por el Espíritu Santo y empoderados por el Espíritu Santo. No hay nunca que olvidar que nosotros estamos en el tiempo del cumplimiento aún de esa promesa. Nosotros somos esa herencia de lo que sucedió en el Pentecostés, que vamos a leer dentro de poco, de lo que sucedió en el libro de los Hechos. La iglesia continúa desarrollando el libro de los Hechos. Nosotros estamos haciendo las obras del Espíritu Santo hoy en día, y eso a mí me llena de mucho gozo, el saber de que yo soy parte de esa promesa que Jesús le hizo a sus discípulos, y que nosotros estamos llamados a ser instrumentos acá en la tierra. Ahora, esto no es para un grupo de personas, esto no es solo para pastores, para líderes, para ancianos. Esto es para todo aquel que se dispone en su corazón recibir a Cristo, la promesa de salvación, pero permitirse también ser un instrumento en las manos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para transformar primeramente su vida, como decía el pastor Vladimir, traer una transformación a tu familia, después traer una transformación a la ciudad y a las naciones de la tierra que están necesitadas del conocimiento de la gloria de Dios. Y cuando estábamos leyendo acerca de Hechos 1, que decía que ellos debían de esperar la promesa. Entonces ellos tenían una condición de espera a que la manifestación y la experiencia del Espíritu Santo viniera sobre sus vidas. Pero es la única parte en la Biblia que se registra de esta espera, porque a continuación, después de esto,
vemos que los que deseamos, los que creemos y anhelamos del Espíritu Santo, venimos y pedimos a Él y Él se va a manifestar, porque dice la Biblia que Él mora en nosotros. Entonces vemos que la experiencia del Pentecostés, más que una experiencia de salvación, era una experiencia que iba a dar provisión para sus discípulos. Provisión, como estábamos hablando, para un propósito, una asignación. Y estaba observando cuando usted mencionó el momento de la ascensión de Jesucristo, dice que habían 500. Y no había pasado mucho tiempo desde que Jesucristo subió a los cielos hasta el tiempo de Pentecostés. Pero en tan poco tiempo llegaron a ser solo 120 personas en esa espera, que perseveraron hasta ver el cumplimiento de la promesa. Y lo más seguro es que ellos no entendían cómo esto iba a suceder. Solo estaba la promesa, pero ¿qué era lo que iba a suceder? ¿Qué va a pasar después de esto? Simplemente esperaron, creyeron en la promesa que Jesucristo continuamente les venía anunciando. Les dijo, esperen, ellos esperaron y solo 120 perseveraron. Yo oro al Señor para que en este tiempo tú y tu casa sean de los que perseveran hasta que vean el cumplimiento de cada palabra que Dios ha dado sobre tu casa y sobre tu vida, y que esa anhelada presencia del Espíritu Santo que hay en tu corazón sea aún más fuerte y más evidente por causa de que le estás anhelando y estás perseverando y estás creyendo y esperando en el Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, cuando nosotros vemos esta promesa, creo que algo que es importante establecer es que esta promesa tenía que ver con el levantar de la iglesia, pero también tiene que ver, muy importante, con nuestra propia vida. Porque básicamente es una promesa que nos habilita para traer todo el diseño de Dios, para traer todo el reino de Dios a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a ese ámbito en particular donde Dios también se quiere mover. Pero algo que también es importante destacar es que cuando nosotros vemos el cumplimiento de esta promesa, que es un anhelo de Dios, es el deseo de Dios. No nace en el deseo de una persona, nace primeramente en el deseo de Dios. Nosotros nos unimos a ese deseo, pero es el deseo de Dios derramar ese poder para que tú puedas vivir el diseño de Dios en tu vida. Pero en medio de todo lo que está aconteciendo, y comienza a acontecer en Hechos 1, Hechos 2 y después en cada capítulo de Hechos donde vemos la manifestación del Espíritu Santo, podemos encontrar que habían algunas pautas, habían algunos elementos que propiciaron, no que activaron, porque la activación viene de parte de Dios, el Espíritu Santo descendiendo, pero sí algunos elementos que propiciaron ese manifestar y ese derramamiento del Espíritu Santo. Porque dice en Hechos capítulo 2 versículo 1 que en todo el tiempo de espera la iglesia estaba unánime. La iglesia estaba en una actitud de oración, de intercesión por lo que Jesús les había dicho. Entonces yo creo que este es un tiempo donde si muchos de nosotros, yo creo que las circunstancias que están aconteciendo a nuestro alrededor son circunstancias que nos están desafiando, son circunstancias que muchos pudiéramos decir hoy, pastor, salieron de mi control, son circunstancias que algunos se pudieran sentir agobiados, tal vez llenos de temor, tal vez sentirse que se paralizaron en medio de todo lo que está pasando. Hay algo que hacer en medio de esas circunstancias. Y creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es poder traer esa unanimidad que habla el capítulo 2, versículo 1. Que podamos ser unánime. Esa palabra unánime tiene que ver con hacer acuerdo. Poder estar en un perfecto acuerdo. Y tal vez te preguntas en este tiempo, pastor, pero yo estoy tratando de hacer las cosas en acuerdo con mi familia, pero creería que el primer acuerdo que nosotros tenemos que hacer es con Dios. Porque levantar de la iglesia, levantar de lo que Dios va a hacer en tu vida, nace
de una decisión que podamos tener en nuestro corazón y le podamos decir al Señor: Señor, hoy en un tiempo como el que estamos viviendo, donde ninguna persona puede decir que tiene el control de todas las cosas, podamos decirlo allí en tu casa, ahí con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, allí en familia, podamos tomar una decisión de hacer acuerdo de que vamos a vivir una vida centrada. Vamos a vivir una vida bajo la perfecta voluntad de Dios. Hacer acuerdo tiene que ver con poder avanzar juntos como familia, de poder avanzar juntos como iglesia, de poder avanzar juntos como nación. Pero el tiempo de espera tenía una plataforma y tenía que ver con hacer acuerdo. Pero la otra cosa que me llama también acá poderosamente la atención es que nos está dando una pauta muy importante. La vida de la iglesia no depende de los programas que podamos desarrollar, aunque es bueno desarrollar buenos programas. La vida de la iglesia no depende de las condiciones físicas, de la infraestructura, no depende de las cosas que podamos conseguir desde un ámbito natural humano. La vida de la iglesia, sí, la iglesia requiere una predicación buena, requiere una enseñanza buena. La vida de la iglesia depende únicamente de la manifestación del Espíritu Santo. Entonces creo, pastores, que el acuerdo se comienza a dar, se comienza a manifestar cuando yo comienzo a entender en mi corazón de que mi vida no depende de los recursos que tenga. Mi vida no depende de la experiencia que he desarrollado a lo largo de mi vida. Mi vida no depende de las habilidades que tenga naturales. Mi vida depende del Espíritu Santo. Ahora, cuando llega el Pentecostés, es interesante ver que el Pentecostés tenía un gran significado para los judíos, porque el Pentecostés marcaba una nueva temporada. Era una celebración judía que nació en el Antiguo Testamento, cuando precisamente Moisés recibió los 10 mandamientos, recibió la ley, y eso marcaba una nueva temporada para el pueblo de Israel. Era el nacimiento de la nación de Israel como pueblo cuando Moisés recibió las tablas de los 10 mandamientos, cuando recibió la ley. Ese evento se da en el Antiguo Testamento 50 días después de haber salido de Egipto, de haber celebrado la Pascua en Egipto, cuando ellos se encuentran en el monte Sinaí. Pero cuando uno ve esto, uno puede ver en ese episodio del Antiguo Testamento una nueva oportunidad para el pueblo, un nuevo momento donde Dios estaba estableciendo una nueva alianza con su nación, con su pueblo escogido. Ahora, ¿por qué esto es importante entenderlo? Porque nos ayuda a entender lo que significa el Pentecostés para nosotros en esta temporada. Algo que yo sentía muy fuerte en mi corazón cuando meditaba en esto es que un día como hoy, que se celebra el Pentecostés, es el inicio también de una nueva temporada del Espíritu de Dios sobre tu vida. Es el inicio del establecimiento preciso de un nuevo pacto. Porque cuando Jesús muere, miramos todo lo que fue la pasión de Cristo, su sangre derramada. Lo que se estaba estableciendo era un nuevo pacto en nuestra vida. Entonces, así como el Pentecostés para los judíos era una celebración, es una celebración. Ellos también celebraban el tiempo de la cosecha, el tiempo donde Dios les daba los nuevos frutos, las nuevas primicias. Así también para nosotros el Pentecostés tiene un símbolo muy importante, porque es el nacimiento de una nueva temporada en nuestra vida, donde el Espíritu Santo toma el control, donde el Espíritu Santo está al lado de nosotros. Es importante poder tener una valoración profunda de esto, porque precisamente sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a poder alcanzar todas aquellas dimensiones de lo que Dios ha establecido para nosotros. El Espíritu Santo nos santifica. 1 Tesalonicenses 5:23 habla que el mismo Dios de paz nos santifique por completo todo vuestro espíritu, alma y cuerpo. En Romanos 8 habla que el Espíritu Santo santifica nuestra carne. Y es importante entender que el poder del Espíritu Santo es tan
práctico, operativo, pero al mismo tiempo tan lleno de dimensiones espirituales, que nos lleva a nosotros a vivir un estilo de vida superior. El Espíritu Santo, con la venida del Espíritu Santo a la humanidad y su derramamiento sobre toda carne, planteó un antes y un después. No somos los mismos después del derramamiento del Espíritu Santo. Somos una iglesia que puede moverse en dimensiones espirituales, que la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, pero también estamos sentados aquí, porque podemos a través de la vida del Espíritu tener acceso a bendiciones espirituales mucho más grandes de lo que nuestra mente pudiera imaginar, pudiera entender, aún en un proceso de crecimiento espiritual, desarrollando el hombre interior por el Espíritu Santo. Nos damos cuenta que todas las acciones espirituales, la fe, la salvación, porque el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está presente en todos los movimientos espirituales de nuestra vida, en todos los ámbitos de crecimiento de nosotros como hijos de Dios, en todos los ámbitos de desarrollo de los dones espirituales, en la formación de nosotros integral, como hijos, como ministros, como personas, como abogados, como profesionales. El Espíritu Santo nos lleva a dimensiones que solamente por la operatividad de Él podemos nosotros llegar. Así es que me gustaría hacer una definición acerca de qué es estar juntos. Y estar juntos, dice la definición, es estar ensamblados. Es unir varios elementos que se juntan entre sí perfectamente, de manera que se complementa. Y esta otra definición es más bonita, es más interesante, porque dice que es estar adheridos a un propósito. La cosa que vemos aquí en cuanto a esta definición es que ellos preservaban el esperar juntos porque tenían un propósito en común, y era lo que el Padre iba a hacer a través del Espíritu Santo en su vida. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra preservar, es proscletareo, que significa asistir constantemente, esperar y continuar esperando, que era lo que nos comentaba Pastora Carla, de que primero estaban 500, pero no preservaron todo. Y entonces después terminaron quedando 120. Entonces preservar es esperar continuamente, preservar sin desmayar. ¿Cuántos de nosotros desmayamos y por no preservar? Entonces no miramos las promesas cumplidas sobre nuestra vida. Otra definición es estar listo constantemente, pero unánimes es estar de acuerdo en mente con una misma pasión. Así es que en esta mañana la unidad que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos con Él, esa unidad en mente, en corazón, en alma y cuerpo, porque si nosotros estamos unidos, hablamos lo que Él habla, decimos lo que Él dice, pensamos lo que Él piensa. El Espíritu Santo en esta mañana quiere sanar nuestra manera de pensar, para que nuestra manera de hablar sea diferente, para que el Espíritu Santo se manifieste una y otra vez. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Aquí podemos ver ya el derramar del Espíritu Santo, pero creo que algo que es importante mencionar es ver cómo ante una manifestación sobrenatural, porque cuando Jesús les dice a los discípulos esperen la promesa, algo que necesitaban entender es que esta promesa no se puede generar naturalmente. No hay algo que yo como persona, como individuo pueda hacer para generar ese investimiento del poder del Espíritu Santo sobre mi vida. Es algo que viene directamente del Padre. Pero cuando miramos ya el derramar, dice la Escritura que se manifestó como un fuerte viento, parecía un fuerte viento, un estruendo que entró en el aposento alto e impactó en la vida de las personas y comenzaron a hablar en diferentes géneros de lengua. Cuando nosotros vemos esa manifestación sobrenatural, 100% sobrenatural, es interesante ver que dentro de toda esa multitud que salieron a ver lo que estaba pasando, encontramos diferentes tipos de personas. Diferentes tipos de personas que comenzaron a evaluar lo que estaba aconteciendo. Seguramente lo comenzaron a evaluar de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que ellos creían. Pero qué importante es poder entender que la mejor manera de evaluar, que la mejor manera de capturar la manifestación sobrenatural de Dios viene desde la plataforma de las Escrituras. Por eso en una ocasión Jesús en Mateo 22, versículo 29, Jesús le dice a los saduceos: no erréis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esa palabra errar quiere decir no se desvíen, no ignoren las Escrituras y el poder de Dios, porque nos puede llevar a divagar, nos puede llevar a extraviarnos, nos puede llevar a caer en una condición donde nos alejamos del verdadero poder. Entonces, cuando nosotros vemos esto, qué importante es que nosotros podamos visualizar, podamos entrar en todo ámbito espiritual conectados con la palabra y conectado con el entendimiento de que Dios quiere derramar un poder. Pero cuando nosotros vemos esto, miramos que se presentaron tres tipos de personas. Las personas que se maravillaron, dice que quedaron atónitos ante lo que estaba pasando, esa manifestación sobrenatural. Las personas que entraron en un momento de confusión y las personas que comenzaron a burlarse de lo que estaba pasando. Pero qué importante es que ante un mover sobrenatural que Dios quiere hacer en tu casa, nosotros lo podamos ver desde la perspectiva de Dios. Ahora, usted hablaba la plataforma bíblica para poder ver y entender esto. Nosotros vemos en la Escritura eventos sobrenaturales impresionantes. El Mar Rojo se abrió en dos, certificado en este tiempo a través de la historia y la arqueología. Vemos que se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Lo habló cuando Jesús se bautizó. Y vemos eventos sobrenaturales que a la gente que lograron vivirlo, algunos los impactó de tal manera que no supieron cómo reaccionar. Ahora estamos hablando en una fiesta que se ha venido celebrando tradicionalmente con otro objetivo. Celebran la salida del pueblo de Egipto, la entregada, cuando se entregaron las tablas de la ley,
y también tenía que ver con una fecha, con una fiesta de la semana que también tenía que ver con la cosecha. Es algo que está ocurriendo. Hay una ley que todas las personas que vivían alrededor de Jerusalén, a 30 kilómetros, debían de hacerse presente. Hay mucha gente en la ciudad está llena completamente, pero hay 120 personas que han sido dirigidas por Jesús a un evento que va a ocurrir, que ha sido anunciado desde Joel, que está fuera de lo que están viviendo los demás, que nadie está esperando eso más que los que le fue avisado, y en eso se escucha un estruendo. ¿Cómo reaccionar ante un evento meramente sobrenatural al cual jamás ha visto? Un estruendo, algo fuerte. Hay miles de personas ahí, pero de pronto sacude ese lugar y hay una manifestación visible, lenguas repartidas como de fuego. ¿Cómo reaccionar ante esto? ¿Cómo poder movernos en esa dimensión de primas a primera? Pero está ocurriendo un rompimiento en la realidad de las personas que están ahí. Y tengo que recordar a Tomás cuando no creía que Jesús había resucitado y tocó las llagas, y Jesús dijo: dichosos los que creen sin ver. Nosotros somos una generación que somos dichosos porque cuando estamos viendo lo que está escrito en la Biblia, somos dichosos por creerlo desde la Escritura, porque todos esos eventos sucedieron. Algunos quedaron atónitos. ¿Cómo quedaría yo en este momento si de pronto se aparecieran lenguas repartidas como de fuego sobre nuestras cabezas? ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo verlo? Pero sucedió. Claro que sucedió. Es tan veraz como este momento tú estás respirando, como en este momento tú estás hablando con tu familia, como en este momento que nos estamos escuchando. Es verdad, la Escritura, que es nuestra plataforma de fe, lo tiene escrito, inspirado por el mismo Espíritu Santo. Y Dios quiere hacer que nosotros vivamos en dimensiones sobrenaturales para creer en milagros, señales y prodigios. En una temporada tan difícil, hoy es cuando nuestra fe tiene que ir a esas dimensiones de sobrenaturalidad para poder ver todas esas bendiciones que están en Cristo, que son espirituales, a las cuales tenemos acceso por el Espíritu Santo. Pero no podemos burlarnos de ellas, porque significaría no creerlo. No podemos quedarnos paralizados, porque significaría quedarnos atónitos. Debemos de creer, debemos de tener una expectativa de que Dios a través del Espíritu Santo hará cosas grandes. Gente que está enferma que va a recibir sanidad, gente que necesita una idea para hacer una empresa, para salir de problemas económicos, gente que necesita una voz, un guía para poder hacer y salir en momentos difíciles como este. Es el tiempo, y no es casualidad que hoy en este tiempo estemos celebrando y conmemorando el tiempo del Pentecostés. Ahora, alguien que se encuentra en un estado de confusión, porque habla de tres tipos de personas que comenzaron a percibir de diferentes maneras la manifestación. Alguien que se encuentra en un estado de confusión tiene que ver con alguien que dentro de su interior no logra distinguir verdaderamente lo que está pasando. Hay una condición de desorden, es como un cruce de ideas que no le permite poder visualizar, no le permite poder capturar lo que verdaderamente está aconteciendo. Es alguien que internamente está mezclado, está revuelto. Hay un desorden en sus pensamientos, y por ese desorden, por no lograrlo percibir desde el ámbito espiritual, no logra poder capturar lo que verdaderamente estaba pasando. Entonces, qué importante es que nosotros podamos traer a nuestra vida una condición de orden, una condición de claridad, pero esa condición de claridad siempre va a estar ligada a los depósitos de Dios que estén en nuestro corazón desde las Escrituras. Porque como decía pastor, todos nosotros hacemos lecturas del mover de Dios, hacemos lectura de la manifestación sobrenatural de Dios. Todos nosotros estamos haciendo lectura de lo que está pasando. Pero qué importante que en nuestra vida no haya un estado de confusión. Pero para que no haya un estado de confusión,
Cada día más necesitamos estar posicionados en las Escrituras, cada día más necesitamos estar posicionados en lo que Dios está hablando, en su palabra, porque eso va a traer claridad, eso va a traer orden. Por eso es que Jesús decía, no podemos separar el poder de la palabra. Ignorar la palabra nos va a llevar a no entender el poder. Y esto es algo muy importante. Pero después dice que también estaban los que se burlaron. Y esa palabra burlar tiene que ver con alguien que trata de desacreditar, alguien que trata de no darle la verdadera importancia a algo, alguien que trata de levantar un testimonio, una palabra incorrecta ante lo que está pasando. Los que se burlaron dijeron, estos están llenos de mosto, o sea, lo que estaban diciendo, estos están borrachos, llevando lo sobrenatural a una condición natural. Estas personas, los confundidos que dice la Biblia, yo quisiera hacer la definición de confusión, que es sugeo, que significa este vocablo que define de un desorden, algo que está desordenado, algo que está mezclado, algo que está revuelto, que es difícil de distinguir, algo que está equivocado, algo que tiene falta de claridad. Y etimológicamente confusión viene de la palabra del latín confuso, que se refiere a la acción de mezclar o unir elementos distintos. Entonces, estar en un estado de confusión es estar completamente desconcertado. Es una reunión de cosas inconexas. Entonces, cuando nosotros hablamos que estaban en este momento, en esta experiencia sobrenatural, personas que estaban confundidas ante tal experiencia porque nunca la habían tenido, era su primer acontecimiento en su vida. La Biblia dice que nosotros debemos de discernir las cosas espirituales de forma espiritual. Y yo me imagino a estas personas haciendo un análisis de manera natural, de manera intelectual. Nosotros hoy, en este tiempo, el Espíritu Santo quiere que le entendamos o quiere que le percibamos a Él de manera espiritual, no con nuestra mente, no con nuestra lógica, porque para que la manifestación de Él se haga sobre nuestra vida es simplemente por fe. Esos tres tipos de personas, los que estaban confundidos, los atónitos y perplejos, y los que se burlaban, actuaban desde una plataforma de incredulidad, como también lo estaba explicando la pastora. Pero también más adelante nosotros vemos que Pedro se levanta con poder del Espíritu, predica de Jesucristo y 3,000 personas se convierten. 3,000 personas aceptan el mensaje que él estaba dando, y dice también que inmediatamente se bautizaron 3,000 personas. Significa que estas 3,000 personas actuaron en fe, creyeron la palabra. Entonces, por un lado están los que actúan con incredulidad ante lo sobrenatural de Dios, ante la manifestación del Espíritu Santo, actuando de manera confusa, actuando atónito o perplejo y maravillado. Y están los que se burlan, pero están también los que cuando el mensaje llega, la manifestación del Espíritu Santo llega, pueden recibir con fe la palabra, pueden recibir con fe las señales que ellos están viendo, y hay una transformación en su vida. Es muy importante hoy definir cómo nosotros vamos a reaccionar ante lo que Dios quiere hacer, ante lo que Dios está hablando, ante lo que el Espíritu Santo está hablando hoy a nuestras vidas. Si vamos a actuar atónitos o perplejos, maravillados de lo que está sucediendo, nos vamos a confundir en nuestra mente, como explicaba la pastora Bexabé, o nos vamos a burlar. Pero yo creo que Dios espera que seamos de los que creen, de los que actúan con fe, de los que se mueven ante las señales y las manifestaciones del Espíritu Santo y ven una transformación en su vida. Hoy más que nunca, tú y yo necesitamos movernos en fe para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Con el concepto que estaba dando la pastora Betsabé y lo que estaba diciendo el pastor Rubén acerca de lo de la confusión, hablaba de una mezcla, pastora. Y el pastor hablaba de ver el mover del Espíritu Santo desde la Escritura y del poder. Solo puedo ver ahí consolidada una acción que tiene que haber en nosotros.
la manera más pura, porque la mezcla puede venir de cosas que he escuchado, de cosas que me han dicho, de cosas que he visto que están muy ajenas a lo que la Escritura dice del mover del Espíritu Santo. Entonces la manera más pura de ver y de vivir el mover del Espíritu Santo es desde la Escritura y de esa convicción que decía mi esposo, de fe, que como está dicho, Jesucristo dijo, y van a recibir poder. Entonces tenemos que desarrollarnos en recibir del Espíritu Santo, en vivir el mover del Espíritu Santo de esta manera pura, que es desde la Escritura y desde esa convicción que Jesucristo dijo que recibiríamos poder. Y hay una parte muy importante también, estaba tocando el pastor Ronald, que es Pedro. Y Pedro tiene una reacción en cuanto él recibe el Espíritu Santo, él tiene una reacción y asume. Y en el momento que asume, pasa algo impresionante, debido a que Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y después de que lo que sucede, Pedro asume un liderazgo, predica con tal de nuevo la palabra que se convierte en 3,000 personas. Hay un antes y un después desde el momento que nosotros le damos la importancia al Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a caminar diferente, vamos a oír al Señor, vamos a tener una dirección más clara, pero vamos a tener el denuedo para hacer la voluntad de Dios. Que ahí es donde está lo que hemos tratado de ir construyendo en este tiempo, es poder depositar en tu corazón el entendimiento de que Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida. Pero eso que Dios quiere hacer está íntimamente ligado al Espíritu Santo, al otro consolador que está a tu lado para empoderarte, para habilitarte, para capacitarte. Y quisiera ir cerrando dejando este pensamiento en tu corazón. Pentecostés significaba una nueva temporada para el pueblo de Dios. Pentecostés significaba la nueva temporada de los nuevos frutos, la nueva temporada donde Dios establecía un pacto con su pueblo. Un tiempo como hoy sería poderoso que pudieras recibir en tu corazón lo que hoy Jesús nos ha hablado a través de su Escritura, de recibir poder para que el Espíritu Santo se pueda manifestar en tu vida, en tu casa, en tu familia, y puedas emprender todo lo que se ha preparado para ti. Hoy es una mañana, hoy es un tiempo donde puedes visualizar en tu corazón, en tu mente, que el Espíritu Santo, oro por eso, que el Espíritu Santo está a tu lado para hacer todo lo que Él ha preparado contigo. Recuerda que el libro de Hechos aún se sigue escribiendo en la vida de la iglesia. No tangiblemente decir, pastor, se están añadiendo nuevos capítulos. No, nosotros somos la iglesia de Cristo. La historia del libro de Hechos se sigue escribiendo a través de nosotros, pero el Espíritu Santo está a tu lado para hacer grandes cosas contigo. Y en esta mañana nosotros vamos a recibir esta palabra que hemos estado compartiendo con ustedes y decir, Señor, creemos en tu palabra. Nos identificamos como esas personas que esperaron en ti, que esperaron completamente hasta que de repente ese soplo de tu Espíritu Santo viniera sobre sus vidas. Y creemos en ese soplo, en esa experiencia sobrenatural. No solo una vez y única, sino una vida constante y continua. Porque entendemos, Señor, que en el Antiguo Testamento eran experiencias para algunos con un propósito específico. Pero el Pentecostés vino a marcar una diferencia. No solo en los discípulos, no solo en el pueblo escogido, sino en todos los que creemos en su palabra. Por eso les dijo el Señor, la única cosa que yo les pido es que si me aman, guarden mis mandamientos, y yo
les rogaré al Padre para que le envíe al Consolador, a otro Consolador, a otro como yo, que va a enseñarles, que va a guiarles, que va a mostrar milagros, sanidades y prodigios, pero no solo en sus vidas, sino en las vidas de otros. Este propósito no solo para que su vida sea transformada, este propósito es para que ustedes sean parte a otros que no les conocen. Y hoy tomamos la decisión, tomamos la palabra, Dios, de entender que tu Espíritu Santo mora en nosotros hoy y siempre. Es una promesa eterna, es una promesa de vida, es una promesa de vida no solo natural, sino una promesa espiritual eterna, Señor. Recibimos esa eternidad, recibimos, te creemos, Espíritu Santo. Te pedimos perdón si te hemos hecho a un lado, si tú has estado allí presente y nosotros hemos hecho caso omiso. Hoy el Espíritu Santo quiere una renovación en nuestra vida, quiere volver a nosotros, ser esa voz. Hoy veo como el Señor renueva completamente tu fuerza como las de un búfalo y levantará tus alas para que vueles, porque soplo del Espíritu Santo viene sobre tu vida, sobre tu casa. Recibe en el nombre de Jesús no solo ese poder, no solo ese fuego que aviva el don que ha sido dado a tu vida, sino Él es más que un poder, Él es más que un fuego, Él es una persona. En el nombre de Jesús, amén. Señor, en esta mañana queremos reconocer que en algún momento no te hemos dado el lugar, Espíritu Santo, que hemos actuado independiente de ti, Señor, que hemos querido hacer las cosas a nuestra forma, independiente. Y por eso en este momento, Señor, creemos que hay una oportunidad para poder ubicarte en el primer lugar de nuestra vida, Señor. Hoy queremos derrumbar todo aquello que habíamos puesto en primer lugar y queremos ponerte a ti, Señor. Espíritu Santo, queremos ser guiados como la iglesia primitiva. Queremos saber escoger como cuando tú le hablabas a tus apóstoles para escoger. Queremos saber dónde ir y dónde no ir, como cuando tú lo decías a ellos también. Padre mío, así como Pedro hemos cometido errores, así como Pedro te hemos defraudado, pero también hoy queremos asumir, Señor. Queremos asumir el reto, queremos buscarte, queremos adorarte, queremos conocerte, porque tú eres la persona que nos transforma, que nos renueva, que nos saca de ámbitos de letargo, que nos aviva el espíritu y el corazón, que abre nuestros ojos para poder ver los designios del Señor, que abre nuestros oídos para oír tu voz, Señor. Ser avivados en nuestro espíritu, que el fuego en nuestro interior crezca 100 veces más, que el fuego en nuestro interior queme todo aquello que tiene que ser apartado. Te buscamos, te adoramos, te exaltamos y te anhelamos, Señor. Queremos construir la mejor relación de todos los tiempos contigo, que nada supere a lo que empieza a partir de este día, Señor. En el nombre de Jesús.